El Ayuntamiento ha puesto en marcha una consulta pública para recabar las sugerencias de los ciudadanos a la nueva ordenanza reguladora del estacionamiento limitado en la ciudad, conocida como la Zona Azul. El portavoz municipal Félix Romero ha dado hoy cuenta de este trámite en la Junta de Gobierno local y ha explicado que la elaboración de la nueva normativa que recogerá nuevas tipologías de aparcamiento o una red de cargadores para vehículos eléctricos es el paso previo a la licitación del servicio. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta rueda de prensa de Junta de Gobierno Local, en el cual pues le damos cuenta de los principales asuntos que se han traído pues a ese organismo que en definitiva rige la vida cotidiana de la corporación, el gobierno cotidiano de la corporación. Decirles que he dado cuenta yo personalmente del inicio del periodo de reclamación de solicitud a la sociedad de sugerencias para la redacción de la nueva ordenanza de la zona azul, el estacionamiento regulado. Como ustedes saben, el procedimiento debe de principiar con esas sugerencias que se solicitan a los ciudadanos al respecto de cómo consideran que se debe de plantear ese servicio en nuestra corporación. Decirles que nosotros realmente, dentro de lo que es la tramitación ordinaria y legal, hemos adelantado una parte de ese trabajo. Cuenta ya con un borrador de ordenanza que está prácticamente concluido, está de hecho concluido, y que está simplemente a la espera de las mejoras que los ciudadanos puedan incluir en esa ordenanza. Esas mejoras son las que pueden surgir de este proceso de toma de sugerencias, de recabar en definitiva las opiniones sobre la zona azul que los ciudadanos puedan trasladar. Se trata de un proceso que se abrió el 29 de noviembre, que estará abierto hasta el 17 de diciembre, que se puede cumplimentar a través de un formulario que aparece en la página web del Ayuntamiento, donde todas las sugerencias de los ciudadanos, de los colectivos que estén de alguna forma afectados, que son prácticamente todos, por el funcionamiento, por la operativa de las zonas de estacionamiento regulado, pueden hacer sus sugerencias. Les cuento primero cuál va a ser el procedimiento, cuál debe de ser el procedimiento legal a partir de ahora y luego les cuento algunas de las novedades que sí que están ya incluidas en ese borrador que se ha redactado. La primera cuestión es pasar este periodo de sugerencias, obtener el feedback de la ciudadanía e integrarlo, si procede, dentro del borrador que tenemos. El siguiente paso será la aprobación de la ordenanza reguladora del servicio de la zona azul. Esa ordenanza reguladora, el planteamiento que tiene esta corporación, este equipo de gobierno, teniendo en cuenta que el pleno que celebremos en diciembre será el pleno de aprobación definitiva de presupuestos, debe de ser aprobado en el pleno ordinario de enero. Una vez se apruebe esa ordenanza, será sometida a un periodo de exposición al público. Si tiene alegaciones, tendrá que volver a someterse posteriormente en el mes de febrero o lo más tardar marzo. Esperamos que en febrero. Si no tiene alegaciones, directamente en febrero entrará en vigor. A partir de su entrada en vigor, se redactará el pliego para la nueva contratación de la zona de estacionamiento regulado en nuestro municipio. Cuestiones que nosotros tenemos previstas ya en el borrador, pues para que ustedes vayan teniendo una idea. Tenemos previsto la creación de distintas zonas que van a ser zonas con distintos colores y con distintos regímenes. Como ustedes saben, hasta ahora había una zona verde y una zona azul. Aquí va a haber ahora mismo zonas también en la cual se integren, por ejemplo, algunos parking cubiertos, como puede ser el de la calle Doha, sin ir más lejos, o quizá algún otro que el ayuntamiento quiera gestionar.
que tendrán unos precios limitados, más contenidos que el del resto de los aparcamientos y que se gestionarán dentro del mismo contrato. Se va a establecer una zona también de aparcamientos transitorios que nos va a permitir en un momento dado garantizar aquellas bolsas de aparcamiento que como consecuencia de eventos se realizan en determinados momentos del año. Es decir, por ponerles un ejemplo, el ejemplo que poníamos cuando trabajábamos esta cuestión era los parkings que se hicieron para la Copa Davis, son parking transitorios, que vamos a tener previstos también en esa ordenanza y también en la contratación, de forma tal que tengamos garantizado quién cubre esos aparcamientos, quién efectúa la ordenación de esos aparcamientos, pues con carácter previo a que se produzcan esas necesidades. Y luego, posteriormente, vamos a incluir, y ya está también previsto en la ordenanza, en el borrador que se tiene, un desembarco de la tecnología en la zona de estacionamiento regulado. Vamos a solicitar sensores que nos van a permitir, pues no solo establecer determinados parámetros que tienen que ver con la zona de bajas emisiones, sino también sensores que tengan que ver con la ocupación y con el tráfico en la ciudad. Sensores que además vamos a asociar dentro de esos parquímetros a un volumen importante de cargadores eléctricos que se van a repartir también, aunque eso, el número exacto no viene en la propia ordenanza, pero será establecido en la propia licitación que se haga. Vamos a establecer o vamos a asociar de alguna forma la zona de estacionamiento regulado también a ese planteamiento que tenemos de generar pues una comunidad descarbonizada, de fomentar de alguna forma la utilización de vehículos eléctricos, que además sabemos que nuestros principales mercados emisores pues son personas o aportan personas y visitantes muy sensibilizados con el medio ambiente y muy familiarizados con la tecnología eléctrica en los vehículos. Vamos también a establecer un régimen distinto en cuanto a las zonas de residentes, donde se va a poder jugar de una forma más extensa con las calles, porque se van a establecer las zonas de residentes no por calles, sino por sectores, de forma tal que las personas que utilicen ese tipo de recursos van a poder tener más posibilidades de aparcar sus vehículos que las que tenían hasta ahora. Y luego vamos también a darle una vuelta en este proceso a la idea de la rotación. Como ustedes saben, la finalidad de las zonas de estacionamiento regulado es sobre todo la rotación en términos de beneficio para el sector comercial. Entendemos que el sector comercial en Marbella debe de incluir también determinadas zonas que tengan que ver con el interés hostelero también en determinados sitios, ¿no? Todo esto lo pensamos hacer después de este proceso en el cual a lo que animamos es básicamente a que todos los ciudadanos nos aporten sus sugerencias, sus ideas y nos hagan al final plantear una situación que ayude en definitiva al tráfico en Marbella y que ayude por supuesto también a la rentabilidad de los comercios, que ayude también, por supuesto, a la ordenación, en definitiva, de nuestro municipio. Decirles que, entre otras cuestiones, se ha planteado también en la Junta de Gobierno local la aprobación de la ampliación de horario de cierre de los establecimientos públicos como consecuencia de las fechas navideñas, que será, como todos los años, desde el 22 de diciembre hasta el día 6 de enero del 2025, ambos incluidos. Aquí habrá una ampliación en 2 horas de los horarios generales de cierre de los establecimientos y también se han llevado, como siempre, licencias, en este caso 4 licencias de obra mayor, en las cuales hablamos de 4 viviendas importantes, viviendas unifamiliares importantes,
con un importe total de 5 millones de euros, que como siempre le damos cuenta de ello porque de alguna forma generan pues esa idea que tenemos, esa imagen que es una realidad de pujanza económica, de inversión en la ciudad y, bueno, de alguna forma esa idea de que todo el que tiene una inversión aquí lo que quiere es mejorarla, lo que quiere es renovarla, porque somos uno de los sitios más atractivos para vivir. Yo no me extiendo más, si quieren ustedes hacerme preguntas, estoy a su disposición. ¿Zona azul respecto a las tarifas? No se contempla todavía nada, porque no me he explicado entonces suficientemente bien. Ese momento no ha llegado aún. Es decir, primero hay que hacer una ordenanza. Como consecuencia de esa ordenanza hay que hacer un estudio económico, que es lo que habrá que hacer una vez tengamos la ordenanza en vigor, y ese estudio económico es la base de los pliegos de contratación. Yo eso lo he englobado en mi intervención y he dicho que se redactarán los pliegos de contratación. Los pliegos de contratación tienen una documentación previa que los integran, entre ellos está el estudio económico. Sí tengo que decir que, en buena lógica, se incrementará de alguna manera esa tarifa. Tenemos una de las tarifas más baratas, si no la más barata de España, y tenemos la posibilidad de obtener una serie de cuestiones que son favorables para el municipio, como son, bueno, por ejemplo, esos parking cubiertos que pueden ser gestionados con un precio mucho más bajo que el del resto de los parking. Tenemos también esa posibilidad de tecnificar toda la red y toda la posibilidad de poner cargadores eléctricos, etcétera, y eso, lógicamente, tendrá un reflejo en el estudio económico. Pero ese estudio económico no se realiza hasta tanto se apruebe la ordenanza y, en consecuencia, yo no puedo adelantar en qué va a resultar, ¿no? Sí le digo que, hombre, el interés de la propia corporación es que no sea una cantidad excesiva, ¿no? Y verdaderamente Marbella tiene tantas zonas comerciales y tantas bolsas de aparcamiento y tenemos, bueno, pues tantas posibilidades de eventos con esos parking transitorios de los que le hablaba antes, que yo creo que se puede conseguir un precio que, sin ser un precio alto, pues sí que nos permita mejorar sensiblemente el servicio, ¿no? ¿Y se prevé ampliar lo que es el número de calles? Bueno, esto es una cuestión que también tenemos que ver en el momento en que redactemos los pliegos de condiciones. Una de las cuestiones que sí que hemos tenido en cuenta en el borrador es la posibilidad de hacer más ágil la modificación de esas calles. La experiencia, una de las cosas que nos ha demostrado es que las calles que se incluyen en el pliego, es decir, no están en la ordenanza que se van a hacer, es decir, cuando se haga el pliego, sí que se establecerán esas calles sobre las cuales inicialmente se va a aplicar la zona de estacionamiento regulado. Esas calles, para poder cambiarlas, pues con la ordenanza antigua nos hemos encontrado con verdaderas dificultades, o no dificultades, sino con trámites muy complejos que llevaban incluso al pleno y al final no se cambiaban y al final eso generaba desequilibrios cuando en un momento dado había una calle que no se podía, bueno, porque se tenía que quitar la zona azul porque a lo mejor había una obra o había un evento, una procesión, cualquier cosa por el estilo, ¿no? Eso sí que está previsto en el borrador, que se puede hacer de forma más ágil, es decir, con acuerdo de Junta de Gobierno local, por supuesto con publicidad, por supuesto con su trámite para que cualquiera pueda presentar sus alegaciones, pero de forma más ágil a como se podía hacer antes. Pero volviendo a la parte que usted me pregunta, no se establecen las calles en la ordenanza. La ordenanza lo que establece es el funcionamiento general de ese servicio, pero no el detalle. Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a asociar el tema de los cargadores eléctricos de alguna forma con la zona azul, pero no vamos a decir en la ordenanza cuántos tiene que haber ni dónde se tienen que ubicar. Eso es parte de la licitación, de los pliegos y de las ofertas que nos hagan cada uno de los licitadores. Y en cuanto a la incorporación de parkings, claro, me comenta que hay que hacer un estudio económico y demás, pero ¿qué parkings son susceptibles, ¿no?, de entrar en esta modalidad? Y si
regiría la misma o las mismas condiciones que en superficie o en la calle. No, vamos a ver. El planteamiento que nosotros tenemos desde la delegación, en principio, es que cualquier parking público que esté en el patrimonio municipal puede ser utilizado en este sistema que nosotros vamos a plantear. Reitero, hay un borrador, está sujeto a sugerencias y cuando se apruebe en el Pleno estará sometido también a un periodo de exposición al público esa ordenanza, ¿vale? Estamos hablando de un planteamiento que nosotros tenemos hecho a priori. Cualquier parking que esté dentro del patrimonio municipal será susceptible de entrar en este sistema. ¿Cuál sabemos a primera vista que tenemos ya en esa situación? El parking de la calle Doha. Pero está también el parking de los cipreses. En fin, hay otros parking que en un momento dado, o algún parking que en un momento dado pueda ser revertido porque haya tenido una concesión al ayuntamiento. En fin, cualquiera que sea propiedad de la ciudadanía, del ayuntamiento en definitiva. El régimen es totalmente distinto porque los planteamientos que hagamos, y eso será también parte de esa negociación, pues por de pronto van a requerir una vigilancia constante, van a requerir un mantenimiento, van a requerir una serie de circunstancias que evidentemente no son las mismas de las que las que se encuentran en la vía pública, ¿no? Es cierto que la buena situación o la consecuencia positiva de toda esta historia es que al ser un servicio que cubre todo, digamos que el global puede ser rentable a la hora de sacarlo a una licitación, pues de alguna forma pasando la carga de un sitio a otro, ¿no? Es decir, estableciendo un estudio económico de la totalidad. Y eso nos puede permitir que esos parkings no tengan un precio como los precios que a veces son muy altos de los parkings privados de aquí de Marbella, sino bastante más contenido, ¿no? No tendrá el mismo régimen y por eso, de hecho, será una zona distinta. Tendrá un catálogo, una catalogación distinta. No soy capaz ahora de decirle el color que habíamos puesto. No sé si era zona naranja, pero era una zona distinta precisamente porque las características eran distintas, ¿no? Sería una situación parecida al Parque del Mediterráneo, por ejemplo. Por ejemplo. Señor Romero, pero el parking de calle Doha no era de los de tarifa 1 euro al día. Claro, esto es lo que estaremos viendo, cómo encajamos esa cantidad dentro del estudio económico que se haga. Es decir, no es de los de tarifa, no existen parking que sean de tarifa. Una cosa es que se haya anunciado, vendido y planteado que va a tener un coste determinado y otra cosa es que sea así. Es un parking de titularidad municipal. Dentro del estudio económico que hagamos, probablemente tenderemos a que, o trataremos de que se tienda a que esas cantidades se respeten. Pero esas cantidades, de hecho, ahora mismo no están en vigor. Vuelvo a recordarlo, lo dije el otro día en el pleno y lo vuelvo a decir. Otra cosa es que haya un donativo que el que quiera dar lo dé a la entidad que está ahora mismo gestionándolo de forma provisional y como consecuencia de un convenio que hemos firmado para una experiencia de inserción laboral. Pero los parkings no tienen una catalogación en función de los precios. Nosotros vamos a intentar que ese precio sea siempre un precio social y lo vamos a intentar no solo con ese parking, sino con el resto de los parkings que precisamente por eso incluimos en la misma licitación y en el mismo planteamiento de la ordenanza de zona azul. También tengo que decir otra cosa que no lo he dicho antes, y es que el propio borrador de ordenanza no establece que todos los parking titularidad del ayuntamiento estén dentro de ese régimen, sino que el ayuntamiento en un momento dado podrá decidir cuál de ellos está en ese régimen. Si hay una situación donde un determinado parking, pues por la ubicación, por cualquier circunstancia, no cumple una función pues social, digamos, entre comillas, el ayuntamiento podrá decidir sacar a licitación aparte ese otro parking. Es una posibilidad que nosotros incluimos en la ordenanza y que cuando concretemos la aplicación de la ordenanza en esos pliegos de condiciones, pues veremos finalmente cuáles son y qué precios ponemos como máximo en esa propia licitación, ¿no? Pero no he entendido eso de que no se puede catalogar un parking en función del precio. Vamos a ver.
usted me ha preguntado, ¿no es el parking de Calle Doha de los parkings de 1 euro? Bueno, no, no hay parking de 1 euro. Hay parking que son públicos y parking que no son públicos. El parking de la Calle Doha es un parking donde se ha planteado el planteamiento de que, dando servicio como da a una barriada determinada, pues tenga un precio social, que no sea el precio que esté de acuerdo con el coste efectivo del propio parking, sino que sea menor porque se genera una obligación social en un sitio donde no hay aparcamiento y donde no hay tampoco un nivel de renta muy alto. Entonces, sobre ese planteamiento, nosotros lógicamente lo trasladaremos a los pliegos de condiciones. Esos planteamientos que nosotros queremos hacer con esos parking en concreto. Pero no es un parking de 1 euro, no es que usted construya parkings de 1 euro y parkings de 10 euros. Todos los parkings son iguales, es lo que le quería decir. Igual yo no he entendido bien la pregunta, ¿eh? Es evidente. Lo que quiere decir es que se haya establecido como un parking con unas características y no incluido en la zona azul, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno, pero ya le digo que eso lo tendremos que concretar. Lo que quiero decirles es que todo eso lo tendremos que concretar en el pliego de condiciones. Una cosa la ordenanza y otra cosa el pliego. Claro. ¿Y la ordenanza cuándo estaría aprobada entonces? Inicialmente la idea es que esté aprobada en enero y definitivamente en febrero, si Dios quiere. ¿Y el pliego está condicionado a la aprobación de la ordenanza? Claro. El mecanismo, todo el mecanismo aparecerá en la ordenanza. Pero las calles en concreto no, eso es objeto del pliego de condiciones. Ni siquiera los parkings. Pero actualmente el servicio lo gestiona la empresa. Y sería sacar a concurso público el servicio. Exactamente. Y entonces, lo que es la zona de aparcamiento transitorio, ¿tendría un régimen similar al de los parkings? Bueno, en principio nosotros ¿O cómo se plantea? Nosotros lo que establecemos es la previsión en el borrador de ordenanza de que exista la posibilidad de que a la entidad adjudicataria se le pueda solicitar en unas determinadas condiciones que durante una semana gestione un parking, una bolsa de parking para un evento concreto. Ahora, los detalles de esa posibilidad es lo que tenemos que trasladar todos ellos al pliego de condiciones. En el pliego de condiciones, pues estableceremos pues el coste que puede tener, pues no sé, la atención que deba de tener un parking de ese tipo, los horarios, todo eso, en función de cómo el mercado nos lo permita y de que el estudio económico, en definitiva, nos diga, pues mira, este tipo de cuestiones, según el régimen de eventos que tiene la ciudad de Marbella y el histórico de parkings provisionales que ha habido a lo largo de los últimos 10 años, pues se puede valorar en tanto y se puede pedir al mercado en tanto para que no se nos quede desierto. Y lo que son las sugerencias de los vecinos, ¿qué límite tienen? Quiero decir, son mejoras de índole, se incluyen, por ejemplo, financiero, de tiempo, de infraestructura, pues claro. Lo que estimen oportuno. Lo que estimen oportuno sobre la zona azul. Creo que lo suyo es que aquellas personas que puedan tener, sobre todo, alguna queja por algún problema que ellos ya hayan detectado en la gestión de la zona azul, hombre, nos lo pongan de manifiesto para que si nosotros podemos, en ese borrador, establecer previsiones que nos permitan que esos problemas no vuelvan a surgir, pues que lo hagamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos gustaría? Que hubiese muchas sugerencias. A lo mejor a alguien se le ocurre, es que no se me ocurre qué, porque es que hemos pensado mucho y hemos cubierto casi todo, pero a alguien se le ocurre alguna forma distinta de plantear o alguna fórmula para plantear, para asociar también pues esa movilidad eléctrica o esa movilidad o esas aplicaciones que en un momento dado se pueden pedir porque a lo mejor se pueda conectar con alguna aplicación de navegación, no lo sé. Cualquier cuestión de ese tipo que se le ocurra a cualquier ciudadano, pues que nos lo diga. Esta ciudad es una ciudad muy rica en vecinos de mucha calidad, que vienen de muchos sitios del mundo, que tienen mucha formación. Y
yo no tengo duda de que hay gente que nos pueda aportar luz sobre cosas que a nosotros se nos haya pasado, ¿no? Félix, yo te quería preguntar sobre la polémica de los vecinos que viven en torno al edificio de Ares Bank. Se va a abrir ahí un establecimiento con Dani García, el grupo Mosh. Unos 1000 vecinos se han quejado de esa apertura. ¿Qué opinión tiene el equipo de gobierno? Bueno, pues no le puedo dar opinión porque esto no se ha sometido a Junta de Gobierno local y no se ha debatido al respecto. Yo le puedo decir que en circunstancias de este tipo tenemos todos que ser muy prudentes, tenemos que entender la ciudad en la que vivimos, tenemos que equilibrar y tenemos que garantizar que se cumpla la ley siempre, ¿no? No le puedo decir más allá de eso, ¿no? Este ayuntamiento se ha caracterizado por escuchar siempre a los vecinos y se ha caracterizado también por fomentar el crecimiento económico de la ciudad. Entonces, a partir de ahí, lo que le puedo decir es que es una cuestión que bueno, yo no tengo más remedio, no me gusta, pero todas las ruedas de prensa lo acabo haciendo, no tengo más remedio que de alguna forma recomendarle que contacte a lo mejor con las delegaciones que están más en esa situación y que son las que le pueden informar y poco más, porque sí le digo que a Junta de Gobierno local no ha llegado, a Junta de Gobierno local no se ha planteado. ¿Usted cree que este tipo de establecimientos, como el que se plantea en el edificio Ares Bank, benefician más a la ciudad que la perjudican? ¿Aportan algo a la ciudad? Yo lo siento, pero le voy a responder con una foto en negativo. Lo que yo creo que perjudica absolutamente a la ciudad era la imagen de Ares Bank, tal y como estaba. Es decir, un edificio... No a Ares Bank en concreto, sino a este tipo de negocios. Me da igual que esté en Ares Bank o que esté, yo qué sé, en la calle en medio de San Pedro o... Es que no lo sé, es que es tan difícil. Plantea usted una pregunta que es muy difícil de responder, porque yo sí creo, y vuelvo a reiterar, que en el caso de ese edificio, a mí cada vez que yo pasaba por ahí, a mí me dolía la vista, porque además es un edificio muy bonito, que significó mucho en el pasado de Marbella, y verlo como se veía a mí particularmente y a nivel personal me mataba, ¿no? Luego, sobre lo que usted dice de ese tipo de negocios, pues es que tampoco yo puedo calificar ese tipo de negocio. Ese tipo de negocios dependerá también de cómo se desarrollen, de cómo ejecuten su dinámica empresarial, ¿no? A priori, ¿de qué estamos hablando? Porque es que yo no conozco tampoco el proyecto. Es que al final el planteamiento es que muchas veces funcionamos a priori, ¿no? Me parece, ¿no? Y nos imaginamos todo lo malo que puede pasar y muchas veces muchas de las cosas malas no son tan malas o no pasan, ¿no? Yo no conozco el proyecto. Yo un negocio que aúne la restauración con la diversión en Marbella como tal y a priori no me parece mal. Me parece mal pues la ejecución que se realice pues fuera de las ordenanzas, fuera de los horarios, fuera del nivel de molestia que se pueda causar a un vecino. Pero yo en este en concreto no me atrevo a vaticinar si va a ser el caso o no. Hombre, hablamos de un grupo importante que ya tiene presencia en Marbella y hablamos de una institución como es Dani, aquí en Marbella, ¿no? ¿Es el contrato actual cuando termina? Está en precario. Terminó hace año y medio, me parece. Por eso les decía que nosotros tenemos el trabajo muy adelantado. Yo, cuando accedí a la delegación, puse una serie de prioridades y una era, lógicamente, la renovación del servicio de estacionamiento regulado. Otra era las marquesinas de los autobuses. Otra era el plan de movilidad urbana sostenible y otra era la zona de bajas emisiones, ¿no? Y esta, bueno, pues la ordenanza ha sido complicada de redactar, el borrador que tenemos. Hemos tomado ideas de muchos sitios, hemos tomado ideas de ayuntamientos
del Levante, hemos tomado ideas de ayuntamientos también de la zona de Zaragoza, hemos tomado ideas de la zona de Cantabria también. Es decir, es un trabajo que hemos ido elaborando para mi gusto, con poca prisa, pero desde luego sin pausa. Cada vez que nos hemos reunido hemos ido revisando las cuestiones, las sometían los técnicos a mí, debatíamos y hemos ido adelantando una ordenanza que yo creo que el documento que tenemos ahora en fase de borrador y que todos conocerán cuando se apruebe, cuando se ponga la propuesta, una vez pase la sugerencia, creo que es un documento muy ambicioso y yo me atrevería a decir que probablemente la mejor ordenanza, o por lo menos la más novedosa de las ordenanzas de estacionamiento regulado que hay en España, que va a haber en España. Salvo que alguien saque otra de aquí a que lleguemos al pleno. Sí, ¿es la primera ordenanza de la zona municipal? No, hay una existente ahora mismo. Ahora mismo hay una en vigor. ¿Y entonces el contrato que está prorrogado? Precario. Tú puedes, si es un servicio público, en tanto en cuanto tú estás en el proceso de negociación de una nueva contratación, tú puedes mantenerlo en precario con las mismas condiciones. En este caso en concreto, estamos hablando de que ese proceso de contratación lleva aparejada la redacción previa de una ordenanza. Y otra cosilla, las sugerencias, ¿cómo se pueden presentar online? En la página web hay un formulario donde uno accede y puede perfectamente presentar, rellenar ese formulario con las sugerencias que estime oportunas. Se pueden presentar también, lógicamente, por registro de entrada, como relacionando el proceso de sugerencias que se ha abierto por registro de entrada dirigido a la Delegación de Tráfico y Transporte. Felillo, en esta junta creo que se ha tratado un tema sobre el edificio de urbanismo, ¿no? La propiedad Sí. de urbanismo. ¿Se podía ampliar información sobre ello? A ver. Creo que es esta. Presión de los servicios. Vale. Se trata, le voy a decir el acuerdo en definitiva. Vamos a ver, se ha producido un informe de valoración por parte del Servicio de Patrimonio con fecha 25 del 9, que se traslada a la entidad Nuevos Aires 2002 SL. Bueno, no sé si no podía decirlo, pero bueno, ya lo he dicho. No sé si por protección de datos, pero bueno. Al objeto de que muestre su conformidad en cuanto a la valoración de los inmuebles y la forma de pago señalada. La valoración que aquí se plantea son en total 5.165.000 euros a aplicar en 1, 2, 3, 4, 5 años, desde el 2024 hasta el 2028. 1.721.000 en 2024, 1.205.000 en el 2025, 1.033.000 en 2026, 860.996 para el 2027 y otra cantidad idéntica para el 2028. Y en concreto, pues son una serie de inmuebles que están aquí, donde hay aparcamientos, locales, oficinas, en fin, todo. ¿Es el precio que va a pagar el ayuntamiento a la empresa? ¿O es Esta es la valoración que se propone. La valoración que se propone y que se pagará si la otra parte está de acuerdo. Pero por el resto de espacios que quedan, que no son propiedad municipal, ¿no? Sí, por los, en fin, aquí hay un listado de oficinas, hay un listado de aparcamientos, en fin, por todos los inmuebles que hay que no son propiedad del ayuntamiento, obviamente. Y en los presupuestos municipales del año que viene ya está consignada partida para... Bueno, sí, claro. ¿Cuánto está consignado? Bueno, Porque como son en varios años, no... pues hay ¿cómo se dice? Un proyecto plurianual, en el cual para el 2024 no solo se prevé, cuando hay un gasto plurianual previsto en los presupuestos,
se prevé también la plurianualidad, es decir, toda esta plurianualidad está prevista en este presupuesto, solo se aplica en el 2024 el 1.721.000 euros. ¿Por qué está prevista? Porque precisamente los presupuestos lo que establecen es la obligatoriedad de que una vez nosotros asumamos esto, una vez se llegue a una situación donde esto haya que pagarlo efectivamente, pues en el año 2025, en el 26, en el 27, en el 28, no se olvide que hay que poner la aplicación de cada año, ¿no? O sea que sí que está recogido. ¿Quién hace la tasación? Técnicos municipales del Servicio de Patrimonio. Vale. No sé si lo hace una empresa también para ello, pero lo tiene que, tanto si lo hace una empresa como si no, tiene que estar validado siempre y hecho suyo por un técnico del Servicio de Patrimonio. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que quedan para lo que es culminar ya la expropiación del edificio del Barín? Pues, a ver, ahora mismo se da traslado de unas valoraciones. Lo normal es que ante estas valoraciones se exprese si se está de acuerdo o no. Si está de acuerdo, pues hay un acuerdo por el justiprecio, se le hará un acta de ocupación, se pagará. Yo todo esto se lo estoy diciendo desde mi conocimiento de la tramitación administrativa, porque me preguntan ustedes casi como si estuviera en la facultad. Pero bueno, si hay una disconformidad al respecto, entonces ya sí que se abre un procedimiento que puede ser más largo, donde se vaya a un tribunal económico, o sea, al tribunal de expropiaciones provincial, donde se puede estar de acuerdo o no con ese justiprecio que se cierre por parte del tribunal, donde puede haber un procedimiento contencioso o no, en fin, hay muchas variables que se abren, ¿no? ¿Y hay varios propietarios? Yo, el acuerdo que nosotros hemos traído es con esta entidad que le digo a usted, que se llama Nuevos Aires 2002 SL. ¿Una? He pedido la vez. Bueno, las tres preguntas mías se quedan en nada. A ver, Félix, bueno, has dicho hace unos días atrás que las cuartas quintas partes de los impuestos que pagan los ciudadanos en Marbella no se sabe hacia dónde van y dónde están. Me gustaría saber de qué monto hablamos y si realmente no se sabe dónde están o se cree saber dónde están. Esa es la primera pregunta. También dijiste en el pleno que los impuestos a los ciudadanos subirían pero poco. Me gustaría saber de qué tipo de impuestos o cuáles van a ser los impuestos que a nosotros, los ciudadanos de Marbella, nos van a tocar los bolsillos. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es sobre el tema de la zona sur. ¿Cuándo comienza, cuándo termina y cuánto se va a invertir en ello? Bueno, empezamos por el final. La zona azul, o zona de estacionamiento regulado, existe a fecha de hoy. El planteamiento es cuándo tendremos un nuevo contrato y un nuevo marco. Ese nuevo marco, yo lo dije al principio, creo, la idea que tenemos es poder sacar la licitación en torno a mediados finales de la primavera de este año que comienza. Una tramitación de ese tipo se puede comer perfectamente un par de meses. Yo creo que el nuevo sistema de la nueva zona azul, entre comillas, que ya no será zona azul, pero puede ser algo que se pueda iniciar pues, a partir del mes de, a lo mejor, octubre, finales del año que viene. Teniendo en cuenta que nosotros vamos a establecer, sin duda, porque esa es una apuesta que hacemos desde la delegación, vamos a establecer la asociación a la zona azul de esos cargadores eléctricos, que por supuesto no estarán en todas las zonas, ni muchísimo menos, pero un volumen significativo de esos cargadores eléctricos que lógicamente llevan aparejada también una mínima obra civil, ¿no? Con lo cual podemos hablar de que se pueda estar iniciando o tener ya una adjudicación
en torno al mes de octubre y quizá a pleno rendimiento, pues aproximadamente en las mismas fechas que le estoy hablando ahora, pero del año que viene o principios del siguiente. Esa es la idea. Sobre que los impuestos van a subir a todos, pero poco, no sé cuándo lo dije, la verdad, pero no hay un planteamiento genérico de que los impuestos vayan a subir. Otra cosa es que tengamos un impuesto en ciernes, que es el que tiene que ver con la tasa de basura, donde evidentemente nosotros desde el Ayuntamiento de Marbella, y yo creo que puedo decir que prácticamente todo el municipalismo, pues está en un planteamiento de tratar de revisar esa situación, porque supone una subida, tal y como se ha planteado desde el Gobierno, una subida verdaderamente muy grande, a veces incluso en algunos municipios lo hemos visto, incluso del doble de lo que se paga por basura ahora mismo, ¿no? Ese es el único impuesto que yo entiendo que puede tener una repercusión negativa en el bolsillo de los ciudadanos. Un impuesto que además tiene una complicación y es que no deja claro cuál es el parámetro a seguir. Entonces, en cada sitio, bueno, pues tienes que buscar un parámetro en concreto, ¿no? Por ejemplo, Málaga estaba pensando utilizar el parámetro del consumo de agua. Cuando nosotros le hemos dicho eso a algún empresario hotelero, pues se le ponían los vellos como escarpias, ¿no? Pues claro, el consumo de agua de un hotel no refleja exactamente pues lo que se contamina, ¿no? En fin, es un tema que está verde, pero que efectivamente puede llevar aparejado una subida de impuestos que nosotros, reitero, trataremos de evitar por todos los medios. Esa es una primera cuestión, aunque estamos ahora mismo en proceso de redacción, de contratación de la consultora que nos pueda decir cómo afrontar esta obligación legal, porque el gran problema es que es una obligación legal. Sobre que 4/5 partes de lo que pagamos en impuestos no sabemos dónde van, tengo que echar la cuenta exacta, pero creo que no me equivoco. Yo creo que desde luego los ciudadanos pagan sobre todo a la Administración Central del Estado, y nada más que hay que ver, pues cuando llega la declaración de renta, cuánto dinero hemos pagado cada uno de nosotros, ¿no? Cuando vemos lo que se paga de IBI, nos parece mucho, pero cuando vemos lo que nos han retenido en la nómina y lo que pagamos cuando llega el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues nos damos cuenta de que pagamos pues muchísimo más al Estado central. Si nos ponemos a ver todas las cosas que compramos a diario que llevan un impuesto que se llama IVA, cada vez que compramos estamos pagando al gobierno central, ¿no? Y yo lo que quería decir, y lo reitero, es que la obligación que tiene todo representante público cuando cobra esas cantidades de dinero, que en este caso igual hasta me he quedado corto con los 4/5 partes, lo que tiene que hacer es aprobar unos presupuestos y decirle al ciudadano en qué se gasta ese dinero. Si nosotros tenemos una administración central que lleva 2 años sin presupuesto, pues son 2 años que no nos han dicho qué es lo que va a hacer. ¿No hay una cantidad que tú sepas de monto? No, nosotros cuando hemos hecho un cálculo y nos equivocábamos, cogíamos los datos del presupuesto, los dividíamos por ciudadanos españoles y lo multiplicábamos por los ciudadanos que hay aquí. Esa es una medida de qué es lo que se recauda aquí. Una medida que está lejos de la realidad, seguro, porque el nivel económico de Marbella pues no es el nivel económico de, ¿qué le voy a decir yo? De Villaconejos de arriba, ¿no? Que no me sale otro nombre. Evidentemente aquí se contribuye mucho más, pero elaborábamos esa cuenta de esa forma y ya sabíamos lo que contribuíamos. Ahora no podemos saber de forma global lo que contribuimos y no sabemos tampoco en qué se gasta y en qué se aplica, porque no hay presupuesto. ¿Y no se ha pedido al gobierno central a infinidad de veces, pero no. Esa información, lo de las balanzas fiscales y demás, esa información no fluye. Básicamente está defraudando la relación con el ciudadano. Estoy cobrando unos impuestos y no sé para qué se están usando. ¿Más preguntas?
Yo para rematar solo lo de la ampliación de la solo hostelería, porque es muy fácil. Es todo lo de... Sí, a hostelería, sí. Bueno, se lo doy ahora. Ahora se lo doy. Establecimientos públicos, para que sepa, espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos públicos de Andalucía, cierre de establecimientos. Esto está pensado sobre todo para los... Hostelería y comercio, ¿no? Claro.